Hay momentos, ¿verdad?, en los que una sola decisión puede cambiar por completo el curso de la historia. Hoy vamos a analizar dos de esos momentos. Son cruciales, están separados por siglos, pero giran en torno a lo mismo, la elección entre el miedo y la fe. Pues vamos a sumergirnos en una historia que empieza precisamente así, con un rey frente a una crisis tremenda, donde una sola decisión, una sola, podía determinar el destino de toda su nación. Bien, pues nuestra historia arranca en el año 735 a.C. Tenemos a un rey joven, Acaz, en el trono de Jerusalén, y se está enfrentando a una situación política que es francamente imposible. A ver, pongámonos en situación. El pequeño reino de Jerusalén estaba atrapado, literalmente en una tenaza. Por un lado, el gigantesco y amenazante imperio sirio, y por el otro, dos reinos vecinos, más pequeños pero muy insistentes, que le exigían una alianza. Estaban entre la espada y la pared. La fuente que narra esto lo describe de una forma muy gráfica. Dice que tanto el rey Acaz como su pueblo estaban paralizados por el pánico. Un pánico que, como veremos, los iba a llevar a tomar decisiones absolutamente desastrosas. Y justo en esa encrucijada aparece el profeta Isaías y le ofrece una salida, un camino, el de la fe, el de la confianza. Pero Acaz estaba consumido por el miedo. Y eligió otra vía, la de las maniobras políticas, la de la desesperación. Y esto no fue un simple error político, fue mucho más allá. Fue un acto de infidelidad tremendo, el más grave que podía cometer. Llegó a sabotear el mismísimo linaje que Dios le había prometido proteger. Y es justo en este momento, en este punto de fracaso humano total, cuando el profeta Isaías aparece de nuevo. Pero no con un mensaje de condena, no, sino con uno que habla de la fidelidad inquebrantable de Dios a pesar de todo. Fijaos qué curioso. A pesar de que Acaz se niega a pedir una señal, Isaías anuncia que Dios va a dar una de todos modos, una señal de que la vida, y no la muerte, es la que tendrá la última palabra. Y el nombre de ese niño prometido, Emmanuel, lo era todo. Era el núcleo del mensaje. Significaba que incluso ante la traición, el miedo y el caos, la presencia de Dios seguía ahí, con su pueblo. Esta profecía, además, tenía un significado muy concreto e inmediato para Acaz. Le estaba diciendo, tranquilo, la amenaza que tanto temes va a desaparecer enseguida. Y así fue. Fue una promesa que se cumplió muy poco después, cuando Asiria aplastó a esos dos reinos. O sea que, resumiendo la historia de Acaz, su elección fue la del miedo, y eso le llevó a la servidumbre política y a un acto terrible que parecía cortar para siempre la promesa de Dios. Y ahora demos un salto en el tiempo. Un gran salto de 700 años. Nos encontramos con otro descendiente de David que se enfrenta a otra crisis de fe. Una crisis muy diferente, mucho más personal, pero igual de profunda. Este hombre es José, y se encuentra ante un dilema personal que es, demoledor. Pero fijaos, su primer instinto es el de la rectitud y la compasión. Qué contraste tan brutal con el pánico público y desesperado de Acaz, ¿verdad? Y una vez más, como pasó con Acaz, todo el curso de los acontecimientos, todo el plan, dependía ahora de la elección de una sola persona, de su libre aceptación. Mientras José le daba vueltas a sus opciones, le llegó un mensaje. Un mensaje que lo iba a cambiar todo, que iba a redefinir su dilema por completo y que además conectaría su historia directamente con aquella antigua profecía de Isaías. Se le apareció un ángel en sueños, y lo primero que le dijo fue, no temas. Le dijo que no tuviera miedo y le reveló el origen divino del niño que esperaba María. Y además le dio una instrucción muy clara. Debía llamar al niño Jesús, un nombre que significa el Señor salva, porque Él, precisamente, salvaría a su pueblo de sus pecados. Con esta nueva información, con esta nueva comprensión, la decisión de José se convierte en la respuesta, en la resolución de aquel conflicto que había empezado siglos atrás con el rey Acaz. La respuesta de José se describe como la obediencia de la fe. No es una obediencia ciega, sino una aceptación llena de confianza que permitió que el plan de Dios, por fin, siguiera adelante. De hecho, la fuente, el Evangelio de Mateo, se encarga de dejarlo clarísimo. Nos muestra cómo el autor conecta estos dos momentos de la historia, separados por 7 siglos, y los une en una única gran narrativa. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Jesús o Emmanuel? Pues aquí está la genialidad de todo esto. No hay que elegir. Son como las dos caras de la misma moneda. La idea es que Dios salva a su pueblo precisamente estando con él. Es la acción y el método, todo en uno.
Es increíble, porque el Evangelio de Mateo empieza con esa promesa, la de Dios con nosotros, la del Emanuel, y termina con el Jesús resucitado declarando exactamente la misma promesa. El círculo se cierra. Y este contraste tan fuerte entre Acaz y José nos deja con una reflexión final. ¿Qué significa realmente elegir la confianza cuando nos enfrentamos a algo que parece imposible? En nuestros propios momentos de crisis, ¿qué camino se elige? ¿El del miedo o el de la fe?